Buenas tardes a todos y a todas. Vamos a empezar con el desarrollo del tema 2. Bien, vemos que el tema 2 se compone de 6 puntos. Recordamos que el punto 5 y el punto 6 de resumen y conclusión siempre os lo voy a poner en todos los temas para que tengáis ahí un apoyo final en el que, pues dar una última idea, un último repaso al tema en cuestión. Bueno, vamos con el punto 1 de la introducción. Bien, voy a ir subrayando los puntos para que lo tengáis aquí un poquito más claro. Recordamos que todo lo que se graba aquí va a estar colgado en pizarra, puesto que aquí pues vamos a ver algunos ejemplos, etcétera, que yo os iré escribiendo y entonces me gustaría que los tuvieseis. Bien, bueno, pues veamos. El razonamiento como proceso cognitivo esencial nos lleva a una definición de lo que es el razonamiento. Y es que pues, el razonamiento es la capacidad cognitiva que nos va a permitir usar y aplicar nuestro conocimiento de manera eficiente. Lo que tenemos que saber es que sin razonamiento pues necesitaríamos un conocimiento específico para cada situación, lo cual sería algo bastante impráctico. Entonces, algunos ejemplos que podemos ver de lo que es el razonamiento, pues podríamos decir, en una conversación se menciona que un niño de 8 años pues es más alto que el sobrino que tiene 9 años, pero sin embargo es más bajito o más bajo que una de las otras hijas que tiene 7 años. Entonces, podemos hacer algunas inferencias sin obtener más información, como por ejemplo podrían ser que sus hijos son más altos que el sobrino, o por ejemplo que la hija es más alta, o decir el sobrino es mayor en edad pero es el más bajo en estatura, o que los 3 primos y sus hijos pues probablemente tienen una estatura destacada. ¿Vale? Podemos hacer varias inferencias de eso. Pero ahora vamos a ver un poco, pues realmente, qué nos permite el razonamiento. Pues el razonamiento realmente es la capacidad de derivar conclusiones, porque nos permite pasar de una información a otra y derivamos conclusiones también de enunciados que están relacionados, incluso cuando la información que tenemos no es explícita, ¿vale? Diríamos en este caso que hay dos tipos de inferencias, ¿vale? Los dos tipos de inferencias pues estaría la inferencia directa, que es aquella que, por ejemplo, pues aquí concluimos que la hija es la más alta de los 3. Bueno, o sin embargo, algunas que son indirectas, como que podríamos decir, el sobrino es bastante bajo, sin que directamente esté indicado esto. Bien, dicho esto, vamos a ver pues que realmente el razonamiento humano, hay varios estudios sobre él. Lo primero, hay que hacer uso de la lógica para estudiar el razonamiento. Y la lógica siempre se utiliza para evaluar la validez de las inferencias y también estudiar leyes del razonamiento a través de tareas que son experimentales. También pues hay unos términos clave, que es que tenemos las premisas, tenemos las conclusiones y tenemos el argumento. Las premisas van a ser siempre esos enunciados o los puntos de partida de un argumento. Después estará la conclusión, que va a ser la afirmación que se deriva de las premisas. Y después van a estar los argumentos, que son el conjunto de esas premisas con su conclusión. Y esto nos va a permitir evaluar el razonamiento. Pues, por ejemplo, para que nos hagamos una idea, una premisa sería su hijo de 8 años es más alto que su sobrino de 9, pero más bajo que su hija de 7. ¿Cuáles serían las conclusiones? Pues la deductiva por un lado y la inductiva por otro. La deductiva sería, pues es que la hija de 7 años es la más alta.
Y sin embargo la inductiva sería, pues es que el sobrino es bastante bajo. Entonces, la diferencia entre el razonamiento deductivo y el inductivo sería pues que el deductivo es que si las premisas son verdaderas, la conclusión también necesariamente lo va a ser. Como por ejemplo decir, la hija es la más alta. Pero sin embargo, en el inductivo, las conclusiones son probables, pero no necesariamente ciertas. Por ejemplo, el sobrino es bastante bajo, ¿vale? Sería como ponerlo como con una base comparativa. Y realmente, pues la lógica como modelo normativo, pues veremos que la función de la lógica en la psicología nos sirve como modelo para evaluar el razonamiento humano y nos ayuda a entender cómo se generan conclusiones a partir de premisas, y también estableceremos pues un marco teórico para analizar lo que es todo el razonamiento. Dicho esto, yo aquí os voy dando pinceladas, pues por ejemplo aquí os he subrayado esto de pasar de una información a otra, ¿de acuerdo? Pero en realidad yo os voy a dar la explicación, y en el momento que sea preciso escribir ejemplos, los iremos escribiendo. Perdonadme porque tengo la voz bastante tocada y estoy intentando que se me entienda todo lo mejor posible, ¿de acuerdo? Bien, lo dicho, yo os voy a dar la explicación de todo el punto con mis palabras. Aquí lo tenéis con los apuntes que yo he realizado. Estos apuntes están muy basados en vuestro libro o en los apuntes que vosotros podáis tener de la asignatura en cuestión, ¿de acuerdo? Bien, pues dicho esto, vamos a pasar a nuestro punto 2, la lógica y el razonamiento. Bien, así un poco para vernos, para ponernos en situación, pues los estudios psicológicos han identificado dos categorías principales de razonamiento. Como hemos dicho antes, tenemos el deductivo y tenemos el inductivo. Me gustaría que mientras yo voy explicando, aunque yo vaya subrayando algunas cosas, pero no es necesario porque ya las tenéis aquí y aún así también las estoy repitiendo, yo creo que estaría bastante bien que vosotros fueseis subrayando sobre los apuntes o también haciendo algún apunte de cosas que yo voy diciendo, que claramente no voy leyendo lo que tenemos aquí escrito, sino que bueno, os voy ampliando un poco la información. Entonces estaría bien que tuvieseis boli a mano o lápiz, me da igual, y fueseis ahí, pues bueno, haciendo algún apunte de cosillas que yo voy diciendo. Bien, el razonamiento deductivo y el inductivo. El deductivo, el fundamento sería que se basa en las premisas que llevan a una conclusión que ya debería ser cierta, si las premisas son verdaderas. Es un tipo de razonamiento que va de lo general a lo específico. Pues por ejemplo, si todos los seres humanos son mortales y Juan es un ser humano, entonces pues Juan es mortal. Bueno, es una conclusión que es necesariamente verdadera en este caso. Por otro lado, veríamos el inductivo. Estos son pinceladas porque ahora después iremos adentrándonos en cada uno de los puntos. El inductivo se fundamenta en que genera conclusiones que están respaldadas por las premisas, aunque tienen un grado de probabilidad. Pues va de lo específico a lo general. Y por ejemplo, podríamos decir, el sol ha salido cada día. Y esto se infiere en que el sol saldrá también mañana. Es una conclusión probable, pero no absolutamente cierta, porque hay muchos factores en los que se puede basar y que pueden ser cambiantes. Dicho esto, está la validez y la probabilidad en el razonamiento. El concepto de validez, diríamos que, bueno, se lo voy a subrayar por aquí, el concepto de validez, diríamos que un argumento que es deductivo es válido si la conclusión no puede ser falsa cuando las premisas son verdaderas. Por ejemplo, diríamos todos los A son B y todos los B son C. Entonces, todos los A son C y es necesariamente cierto. Esto sí estaría bien que lo apuntaseis para tenerlo vosotros como hay un ejemplillo, aunque ya lo iremos viendo también. Y sin embargo, por otro lado, el concepto de probabilidad, pues realmente un argumento inductivo es fuerte
si aun sabiendo que las premisas son verdaderas, la posibilidad de una conclusión falsa es baja. Pues por ejemplo, observamos que varias aves que pueden volar nos lleva a concluir que todas las aves pueden volar, pero claro, puede haber excepciones, como por ejemplo pues un pingüino. Las diferencias en el alcance de las inferencias, pues tendríamos las inferencias deductivas, por un lado, y las inferencias deductivas. Realmente, diríamos que las deductivas están limitadas estrictamente a lo que expresan las premisas. La verdad de las premisas garantiza la verdad de la conclusión. Y en las inductivas pues exploran más allá de la información explícita en las premisas. Entonces las conclusiones son probabilísticas y dependen de cuán sólidas sean las premisas que le respaldan. Dicho esto, vamos a ver el razonamiento deductivo. Bien, antes de profundizar en las reglas del razonamiento deductivo en psicología, pues debemos revisar algunos conceptos fundamentales de lo que es la lógica. Pues, por ejemplo, el enfoque de la deducción pues se basa en principios de razonamiento que son independientes del contenido y que nos permiten llegar a conclusiones que son formalmente válidas. Cabe decir que desde la antigüedad la lógica se ha enfocado en la estructura de los argumentos y busca leyes universales de razonamiento. Entonces, las relaciones entre proporciones, pues aquí podemos ver que a través de los siglos pues se han estudiado la deducción como relación entre proposiciones y como un ejemplo clásico del silogismo, de esto de decir todos los A son B, todos los B son C, por lo tanto todos los A son C. Bien, en cuanto a los avances en el análisis lógico, tendremos a estos tres autores que os subrayo por aquí, ¿de acuerdo? Fritz, Whitehead y Russell transformaron las proposiciones en funciones matemáticas y entonces desarrollaron también el cálculo de predicados. Este sistema lo que hace es que nos permite usar símbolos y operadores lógicos para poder hacer deducciones sin depender de lo que es el contenido. Los estudios psicológicos en el razonamiento deductivo, pues bien, en psicología las investigaciones se usan con estructuras lógicas simples y la notación simbólica para poder representar proporciones y operadores. Entonces aquí vamos a ver un ejemplo, ¿vale? Que os voy a escribir aquí en este apartado. Bien, diríamos que la notación simbólica en el cálculo proposicional pues lo haríamos de esta manera, ¿de acuerdo? Recordamos que esto también lo vamos a tener subido en pizarra. Tendríamos la conjunción, que se representaría así, la disyunción, que se presentaría con una O, la negación, que se presentaría con un no, el condicional, con un sí, y el bicondicional. El condicional podríamos decir sí, puntos suspensivos, entonces, ¿vale? Y el bicondicional sería sí y solo sí. Bien, pues esto, los operadores lógicos que tendríamos para esto serían los siguientes. En este caso sería así, así, de esta forma, de esta con una flechita y de esta manera. Bien, dicho esto, pues estamos hablando de lo que nos suponen, pues que en esta tabla, en la tabla 2.1, se presenta la notación simbólica del cálculo proposicional. Los operadores lógicos unen proposiciones
pues la negación se aplica a una sola proposición, o el orden de prioridad, en ausencia de paréntesis, pues por ejemplo la negación, la conjunción, la disyunción y el condicional. Voy a poner esto aquí un poquito más así para que lo... Vale. Bien, diríamos que de esta manera vamos con nuestro ejemplo 2, que realmente no es un ejemplo. Aquí os voy a escribir lo que serían las reglas de inferencia. Bien, tendríamos por un lado la simplificación, que se representaría de esta manera. También tendríamos la adjunción, que sería así, PQ, nos da PQ, lo mismo, PQ, pero en este caso QP. Y también tendríamos aquí el ponendo ponens, que diríamos P es a Q, P conclusión Q. Bien, tendríamos la doble negación, que nos saldría de esta manera, directamente, P, y aquí. Tendríamos adición, tendríamos las conmutativas, que serían de la siguiente manera. Y por otro lado también, así. Quiero que lo tengáis todo, no quiero estar agrandando la pantalla porque no os quiero distraer mucho con esto. Bien, aquí tendríamos estas. Así. Bien. También tendríamos el silogismo hipotético, ¿vale? No sé por qué va con un poco de retraso en la escritura, pero bueno, aquí lo tenéis, P es a R. Tendríamos también, por otro lado, lo que serían las bicondicionales, que aquí vamos a poner un ejemplo, el resto las tenéis vosotros, pero que sería, bueno, pues todas, realmente, pues digamos todos los tipos que pueda haber, ¿no? Pues en este caso también podemos decir P bicondicional a Q, y aquí abajo sería de esta manera, ¿de acuerdo? Tenemos varios tipos. También tendríamos el silogismo disyuntivo, ¿de acuerdo? Que todos estos son importantes y los iremos viendo, pero sí me gustaría que los tuvieseis apuntados. Realmente en el examen no os van a hacer que pongáis esto, porque como ya sabéis es un examen tipo test, pero sí que cabe la posibilidad de que os pongan una pregunta y que os digan, no sé, qué tipo de regla de inferencia sería esta en este caso. Bueno, pues obviamente son cosas que tenemos que tener muy claras. Os voy a poner aquí algunas más del bicondicional, perdón, porque creo que tiene bastante tela y bueno, os las escribo aquí para que las tengáis. Y bueno, lo que os comento, realmente el examen, al ser tipo test, pues no creo que vayáis a tener un claro problema de decir, no, es que tenemos que escribir aquí las reglas de inferencia. Obviamente no, pero seguramente deberíais de poder identificarlas, con lo cual os animo a que las tengáis. A ver, aquí está escrito con mi letra, creo que se entiende bastante bien, pero sí me gustaría, pues eso, que las tuvieseis copiadas
y que os quedase en claro. En las reglas de inferencia en el razonamiento deductivo, pues las proposiciones se formalizan y funcionan como premisas en argumentos, ¿vale? Entonces, aquí tendríais lo que son las reglas lógicas y lo que son sus principios lógicos claves, ¿de acuerdo? Son un total de 12, ¿bien? Y bueno, aquí os pongo cada una de ellas con un poquito de definición y yo creo que sería simplemente pues echarle un ojo y ya está, realmente. Aquí os pongo también las tablas de la verdad para los operadores lógicos. Digamos que para verificar si un razonamiento deductivo es válido, pues es necesario comprobar que partiendo de premisas verdaderas se vaya a obtener una conclusión verdadera mediante esas reglas de inferencia. Vamos a ver a continuación, bueno, aquí os pongo pues un poco para que veáis lo que serían las... pensaba que estaba subrayando, perdón. Lo que sería un poco pues estas definiciones de las tablas para que lo tengáis. Pero ya digo, yo lo he puesto, lo he escrito, pero aquí también lo tenéis escrito. Pero siempre me gusta que todo se quede bien ejemplificado. Bien, en la tabla del modus tollens, pues se muestra cómo asignar valores de verdad a las proposiciones y también verificar la validez de su argumento. Si no hay una combinación en la que las premisas sean verdaderas y la conclusión es falsa, pues el razonamiento va a ser necesariamente válido. Digamos que... voy a poneros aquí. Bien. Digamos que la falacia al afirmar el consecuente, que es esta, que os he puesto por aquí pequeñita. Bien, la tabla sobre la falacia de afirmar el consecuente y cómo esta nos revela una combinación, pues es esta en la que las premisas son verdaderas, pero la conclusión va a ser falsa. Pues aquí tenéis la tablita, ¿de acuerdo? Y claro, dice en consecuencia sería este argumento válido como tabla de verdad. Y aquí tendríamos la siguiente. En cuanto a lo que es el cálculo de los predicados, pues lo que se hace es descomponer una proposición en términos y predicados. Pues por ejemplo, Jaime es un estudiante y esto se va a simbolizar de la siguiente manera. Pues os lo he puesto por aquí, ¿de acuerdo? Esto está por aquí. Bien, diríamos f paréntesis x, f paréntesis x, f paréntesis x. Entonces, Jaime va a ser el término y que sea un estudiante es el predicado. Bien. Esto lo simbolizamos de la siguiente manera, como os he puesto aquí. Jaime paréntesis x. Eso que se quede en la cabeza. ¿Vale? Con el uso de los cuantificadores, pues, ¿qué hacemos? Expresamos términos generales o específicos. Cuando tenemos un cuantificador que es universal, lo vamos a destacar como una A invertida. ¿De acuerdo? Que significaría pues todo o cualquiera. Este sería nuestro cuantificador universal. Por otro lado, tendríamos el cuantificador existencial, que se representaría con una E invertida también. Y que este sería el cuantificador existencial y que se refiere o se representa para algún o algunos. Entonces, una vez realizado esto, pues tendríamos el razonamiento en el cálculo de los predicados. Aquí es donde vemos pues, que la regla de especificación universal nos va a permitir reemplazar un cuantificador universal por un término que es específico. Bien, vamos con nuestro punto 2.2, que sería el razonamiento inductivo.
Bien, el razonamiento inductivo, para poder comprenderlo nos tenemos que poner en situación. El deductivo era aquel que se basaba en una estructura sintáctica definida y que tenía reglas de inferencia claras. Entonces, la validez de un argumento que era deductivo es absoluta, o es válido o no lo es. Pero sin embargo, pues en el razonamiento inductivo, pues se enfoca más en la fuerza del argumento, ¿vale? Lo mide en grados. Entonces, se relaciona con la probabilidad dependiente del respaldo empírico que tengan las premisas. Entonces, la validez no es absoluta, sino que se mide pues, según la probabilidad de la conclusión, ya sea correcta o no lo sea. Dicho esto, pues tenemos aquí a Hume, David Hume, que se adentró en el problema de la inducción. Entonces, la inducción se basa en suponer que los fenómenos que observamos siguen un patrón que es regular. ¿Cuál es la dificultad? Pues que no hay certeza de que las observaciones previas validen las conclusiones futuras. Entonces, en un argumento que es inductivo es fuerte y sobre todo si es improbable. ¿Por qué? Porque es improbable que su conclusión sea falsa, porque las premisas son verdaderas. Entonces ahí entraría en juego la probabilidad epistémica, que es aquella que nos dice que varía según el contexto y las personas. Entonces, el razonamiento inductivo tiene varios desafíos, claramente. Bien, aunque los argumentos inductivos pueden ser erróneos, pues permiten descubrir y predecir nueva información. La falta de consenso es también otro desafío, porque no hay un acuerdo sobre cómo medir la fortaleza inductiva ni sobre reglas para formular buenos argumentos. También digamos que otro desafío puede ser la justificación de la inducción, pues ¿por qué consideramos válidos los juicios sobre eventos futuros o eventos que son desconocidos? Y también otro desafío que he considerado sería la ley de uniformidad de la naturaleza, porque es una propuesta para justificar la inducción. Y esto sugiere que el futuro tiene que ser asimilar el pasado. Entonces, este autor, Francis Bacon, pues lo que hizo fue que habló de la inducción por eliminación. ¿Qué era esto? Pues de primeras no se basa en principios que son generales, sino en hipótesis experimentales. Entonces lo que se debe es hacer una creación de reglas inductivas que es más compleja que en la deducción. Y aquí los argumentos se clasifican como válidos o como inválidos. Bien, lo que decimos, por ejemplo, en la evaluación de la fortaleza de los argumentos inductivos, pues claro, habría regularidades proyectables, que serían aquellas que determinan cuáles aspectos en la naturaleza pueden ser proyectados a futuras situaciones, y también el nuevo acertijo de la inducción, que sería desarrollar una lógica inductiva que aún no ha sido resuelta. El análisis y la causalidad del cálculo de probabilidades, pues bien, el análisis causal pues sería la relación entre causas y efectos, y sería algo esencial para controlar los resultados y sobre todo para evitar efectos no deseados. Entonces aquí nuestro querido Hume comentó que debían de existir unas reglas para identificar relaciones que fuesen causales. Y por su parte, Mill lo que dijo es que, vamos a hacer unos métodos para determinar si una causa es suficiente o necesaria para un efecto. Por otro lado, veríamos que, a ver dónde se lo he puesto, vale, veríamos que Schemes
decía que, bueno, que realmente hay dos tipos de condiciones. Entonces él se basó en 6 principios. Estos 6 principios os los he puesto aquí, ¿vale? Para que les echéis un vistacillo. Entonces él decía que hay dos tipos de condiciones. La condición que es suficiente y la condición que es necesaria. La suficiente es aquella que dice, implica que si A ocurre, B también va a ocurrir. Y sin embargo la condición necesaria dice, si D no ocurre, C tampoco lo va a hacer. Entonces, por último, él decía pues, que las relaciones entre estas condiciones siguen unos principios lógicos establecidos, ¿vale? Y aquí os he puesto esos principios. Bien, vamos a hablar un poquito de los métodos de Mill. Mill creó varios métodos para identificar estas condiciones. Entonces, hablábamos del método directo de concordancia, ¿de acuerdo? Lo tenemos por aquí, que es aquel que identifica las condiciones necesarias observando siempre las ocurrencias del fenómeno. Bien, en este caso os he puesto por aquí cómo se representaría en una tabla, ¿de acuerdo? El método de concordancia de Mill. También lo tendréis seguramente en vuestros apuntes. Aquí tenemos, en este caso, 3 ocurrencias y las posibles propiedades condicionantes para cada una de ellas. Y como dato final estaría la propiedad condicionada, que sería pues realmente el resultado que me daría. Bien. También tendríamos, por otro lado, el método inverso de concordancia. Hemos visto el directo, ahora es el inverso. Este lo que hace básicamente es que identifica las condiciones suficientes al examinar casos en los que el fenómeno no ocurre. ¿De acuerdo? Os lo he puesto aquí también, una tablita para que le deis un ojito. Aquí tenemos las ocurrencias y luego por último tenemos por aquí nuestros resultados, nuestra propiedad condicionada, que se ha dado a través de esos condicionantes. También tendríamos el método de diferencia, que os he puesto aquí arriba su tablita correspondiente. Bien, el método de diferencia, bueno, aquí lo podéis ver, sus ocurrencias y la propiedad condicionada, que es lo que nos ha dado como resultado. Bien, el método de diferencia es aquel que determina condiciones suficientes para observando ocurrencias que son específicas, ¿vale? Entonces yo aquí os he puesto un poquito la explicación de esta tablita, ¿vale? Por si le queréis echar un ojo, pero realmente es simplemente saber lo que es el método de diferencia, que es lo que ya os he dicho. Lo que hace es determinar condiciones suficientes observando ocurrencias que son específicas. Y bien, vamos a por el siguiente, que sería el método combinado. Bien, el método combinado usa varios métodos para identificar condiciones que son tanto necesarias como suficientes, ¿vale? De este método no vamos a dar tabla porque no es necesario. De acuerdo. Aquí vemos dos tablitas, ¿vale? Que serían el método de concordancia, que combina el método directo y el inverso, y el método conjunto, que combina el método directo de concordancia y el de inferencia de Mill. Vale, aquí tenéis todas las explicaciones de la tablilla, pero lo que nos interesa de aquí sería realmente saber, pues en este caso, nos habla de... a ver si lo veo por aquí. Vale, bien. Estamos hablando, para que os pongáis en situación, de una intoxicación. Entonces, me dice,
Eso sería un ejemplo práctico, ¿vale? Que es una intoxicación en un hotel. Bien, pues entonces usamos el método inverso de concordancia para identificar la causa de una intoxicación alimentaria. Entonces observamos que un alimento no fue consumido por ninguno de los huéspedes. ¿Qué pasa? Que esto lo convierte en un posible agente casual. De esta forma, pues se va estudiando, en este caso, pues vamos añadiendo alimentos, vamos viendo quién los ha ingerido, quién no los ha ingerido, y así se van descartando alimentos hasta que se llega al que es el que ha producido la intoxicación. Bien, aquí lo tendríamos, ¿vale? La tablita. Bien. Entonces, bueno, pues aquí es lo que os he dicho. Hemos usado el método inverso de concordancia. ¿Y para qué usamos esto? Pues realmente para ver cuáles son las posibles causas y cuáles son los efectos. Bien, lo que tenemos que concluir de todo esto es que la inducción siempre juega un papel clave en la categorización. También lo juega en la verificación de las hipótesis y en la toma de decisiones. Entonces, aunque la lógica ofrece directrices, pues hay muchos estudios que han demostrado la presencia de sesgos. Los sesgos van a ser muy importantes. Entonces, la presencia de estos sesgos los han demostrado tanto en el razonamiento deductivo como en el inductivo. Bien, dicho esto, voy a mirar... bien, vamos a empezar el punto 3, ¿vale? Lo que os dije, no me gusta que los vídeos sean hiper largos, ¿vale? Serán vídeos relativamente cortos, quiero decir, no son vídeos de horas, ¿vale? Bien, errores y sesgos en el razonamiento. Bien, el criterio normativo se utiliza para evaluar el razonamiento humano, estableciendo que constituye un buen razonador. Entonces, en el razonamiento deductivo, pues se comparan el desempeño humano con lo que es la lógica formal. Y se determina si las condiciones pueden inferirse de manera válida a través de o a partir de premisas. Y en el razonamiento inductivo, pues se va a emplear el teorema de Bayes, o de Bayes, como lo queráis pronunciar, y este teorema pues evalúa la probabilidad de una conclusión frente a las alternativas posibles. Bien, digamos que a pesar de las normas lógicas y probabilísticas que existen en el razonamiento humano, pues a menudo nos desviamos de ellas. Entonces, los errores de razonamiento se dividen en dos grandes categorías: los errores formales y los errores informales. Los formales involucran la violación de las reglas de inferencia lógica. Pues, por ejemplo, aquí tendríamos la falacia de afirmación del consecuente. Y los informales pues dependen del contenido del argumento y surgen generalmente de interpretaciones que son incorrectas o que hay malentendidos en la aplicación del razonamiento. Bien, entonces realizamos una clasificación, porque aunque parece clara, ¿vale? Aquí os lo pongo, aunque es una clasificación que puede parecer clara, aunque se pueden categorizar los errores en formales e informales, la clasificación a veces es compleja, porque hay muchos errores que no encajan perfectamente en una categoría o en otra. Entonces, los sesgos o falacias de razonamiento son tendencias sistemáticas que causan errores al considerar factores que son irrelevantes. Es aquí donde, por ejemplo, Evans, que es uno de los autores que vamos a ver en este tema también, pues clasifica estos sesgos en tres tipos. Y nos dice, tenemos el sesgo de la selección de información, por un lado. El sesgo de la selección de información, el sesgo de la confirmación
y los sesgos relacionados con el contenido y el contexto. Bien, el primero de ellos implica elegir solo ciertos datos que son relevantes y omitir los que podrían ser importantes. El siguiente, pues digamos que la tendencia de buscar e interpretar información que nos confirme que las creencias previas pues, son aptas o no. Y por último, diríamos pues, que en el último, en los sesgos relacionados con el contexto, pues están influenciados obviamente por el contexto en el que se presenta un problema o una situación. Entonces, los sesgos suelen estar interconectados y esto hace difícil su identificación y su clasificación. Y en el proceso de razonamiento, pues implica una selección de información que está influenciada por el contenido y por el contexto del problema. Entonces, es útil clasificar los sesgos según sus factores externos o según sus factores internos. Eso os lo he puesto por aquí, según los factores externos y según los factores internos. Bien, digamos que los externos están relacionados pues, con la presentación de la información y los internos pues, se refieren realmente a restricciones de lo que es el procesamiento cognitivo, las creencias personales o el conocimiento, ¿vale? Entonces, la interacción entre los factores internos o externos, pues podemos decir que aunque existe una distinción entre factores externos e internos, pues la realidad es que ambos tipos interactúan de manera constante. Y esta interacción pues hace que clasificar los sesgos de manera estricta, digamos, pues sea bastante más complejo, porque hay influencias externas y esto puede activar sesgos internos, ¿vale? Dicho esto, vamos con nuestros factores externos, que sería el 3.1. Bien. Los factores externos, pues tenemos que considerar al ser humano como un sistema de procesamiento de información. Y esto nos va a ayudar a entender cómo tomamos las decisiones o resolvemos nuestros problemas. Este sistema, pues, el sistema de procesamiento de la información, ¿no? Pues lo que tiene son limitaciones cognitivas, como una memoria o recursos de procesamiento que son limitados, obviamente. Entonces, cuando nos enfrentamos a situaciones que son complejas, nuestro sistema debe seleccionar la información que es relevante y esto lo que sucede es que nos lleva a errores. Bien, me interesa mucho que la palabra errores la asociemos a sesgos, porque a partir de ahora yo voy a ir diciendo sesgos. Lo que quiero es que os suene de que un sesgo es un error, ¿de acuerdo? Bien. Hay factores que son externos, ¿vale? Son externos al sistema y influyen cómo seleccionamos la información. Uno de ellos sería la prominencia de ciertos datos, que puede hacer que prestemos más atención a algunos elementos, aunque no sean los más relevantes, como por ejemplo pues la publicidad. En la publicidad, como sabéis, pues se usan modelos que son atractivos, ¿vale? Para llamarnos la atención, independientemente de las características que tenga el producto. Puede ser algo que no me gusta nada o que no me interesa nada, pero es que el anuncio me está llamando la atención, ¿de acuerdo? Bien. El impacto de la información irrelevante, digamos que en el razonamiento puede depender de varios factores. Primero, puede ser que haya interés emocional, porque la información que genera una respuesta emocional puede afectar al razonamiento. La claridad de los datos. Cuanto más claro y fácil de entenderse la información, más probable va a ser que influya en nuestra toma de las decisiones. Y también la familiaridad con la información presentada, porque tendemos a darle más peso a lo que ya es conocido para nosotros. Y además de esto, pues la fuente de información juega un papel crucial, porque, aquí os he puesto el argumentum ad hominem,
es un ejemplo común, que es donde se valora más la credibilidad, de la fuente que el contenido del propio argumento. O sea, si yo me fío de la fuente de la que viene, directamente me creo el contenido. Bien, con esto hay que tener cuidado, ya sabéis. Esto que hace que nos lleva a aceptar o rechazar una información que está basada únicamente en percepciones sobre la persona o el medio que nos lo está presentando, en lugar de estar evaluando realmente la validez del argumento en sí mismo, que es lo que nos interesaría. Dicho esto, pues bajo un poquito por aquí. Bien. ¿Cuándo puedo confiar en las fuentes de información? Bueno, pues en situaciones donde la evidencia objetiva es insuficiente, puede ser razonable que confiemos en la credibilidad de las fuentes. Sin embargo, pues tenemos que recordar que un argumento defendido por una fuente que es poco confiable no se invalida automáticamente, y un argumento que viene de una fuente que es confiable se acepta ciegamente. Entonces es importante pues que evaluemos la validez del argumento independientemente de la fuente de la que venga. Eso está claro. Dicho esto, vamos a ver lo que son los errores sistemáticos, ¿vale? Existen errores sistemáticos relacionados con la estructura misma del propio razonamiento, y esto afecta a la forma en la que llegamos a conclusiones. Tendríamos varios tipos, ¿vale? Uno de ellos sería el efecto atmósfera, que dice, pues la cantidad y polaridad de las premisas pueden influir en las conclusiones. Si, por ejemplo, las premisas en su mayoría son positivas, pues tendemos a llegar a una conclusión que es positiva y viceversa, independientemente de la lógica que hay detrás de ellas, ¿vale? El sesgo de la figura es, por otro lado, pues, o el error de la figura, ¿vale? Diríamos que, no sé si os pongo algo aquí, por aquí debajo, no, vale, bien. Este caso, pues, este sesgo se refiere como la posición del término medio en las premisas de un silogismo afecta la dificultad y el tipo de conclusión que obtenemos. Pues en algunas configuraciones, por ejemplo, pues es más difícil llegar a una conclusión correcta por la forma en la que están organizadas las premisas, ¿vale? Además de esto, pues tendríamos el sesgo de emparejamiento. Bien, aquí hay que tener cuidado, porque digamos que el sesgo de emparejamiento pues se observa en la tarea de selección de Watson, ¿vale? Watson os lo he puesto por aquí, ¿vale? En la cual pues los objetos lo que tienden es a elegir las tarjetas que confirman la regla que ya está planteada. Entonces esto refleja una preferencia por el procesamiento de la información positiva. Y esto lo que hace es que se ignoren los datos que podrían refutar lo que es la regla. Bien. Como conclusión a todo esto, diríamos que los sesgos son una parte inevitable en el razonamiento humano y que tienen sobre todo pues un gran impacto en cómo seleccionamos y procesamos la información. Los factores que son externos, como por ejemplo la prominencia de ciertos datos, la credibilidad de fuente y el concepto emocional o el contexto también, pues pueden influir significativamente en las decisiones que vamos a tomar. Los errores estructurales en el razonamiento, como por ejemplo los que hemos visto del efecto atmósfera, el sesgo de la figura o el sesgo de emparejamiento, pues pueden dificultar la toma de decisiones que sean de tipo lógico y racionales. Entonces, ser consciente de que estos sesgos existen es crucial para así pues ir mejorando nuestra capacidad de tomar decisiones informadas, y también reducir la influencia de factores que son
que son irrelevantes en el razonamiento. Vale. Bien, dicho esto, vamos a ver el punto siguiente y con este cortaríamos y lo siguiente estaría ya en otro vídeo, ¿vale? Para no sobrecargar. Pero no quería hacer varios vídeos de estos puntos porque considero que tienen que ir bastante unidos para poder entenderlos. Bien, tendríamos los factores internos. Bien, en el análisis anterior pues hemos explorado cómo los factores externos afectan a la selección de información. Entonces, ahora nos vamos a centrar en los factores internos que también impactan el razonamiento. El sistema de procesamiento de información humano tiene limitaciones, y no solamente por factores externos, sino también pues, por restricciones cognitivas internas del propio individuo, como ya dijimos, la memoria o la capacidad de procesamiento. Entonces, estas limitaciones pueden afectar cómo seleccionamos y recuperamos la información. Y esto incrementa el riesgo de cometer errores sistemáticos. Entonces, las restricciones estructurales son fundamentales para entender cómo el cerebro humano va procesando la información. El exceso de información, perdonadme por la voz, el exceso de información puede abrumar el sistema cognitivo. Si el volumen de datos es muy grande, pues el cerebro va a tender a tener una cantidad de dificultades para manejar toda esta información de manera que sea eficiente. Entonces, aquí nuestros autores, Hitch y Baddeley, y también Johnson Laird, que lo vamos a ver bastante a lo largo de los temas, indican este sobrecargado cognitivo pues aumenta el riesgo de errores al tomar las decisiones. Hay que tener también en cuenta la accesibilidad a la información. O sea, esto juega un papel crucial en cómo tomamos las decisiones. Y aquí es donde entran en juego Tversky y Kahneman, que bueno, lo que hicieron fue estudiaron cómo la facilidad de recuperar información impacta sobre nuestras estimaciones. Pues también la disponibilidad de la información, que puede distorsionar nuestra propia percepción de la frecuencia de eventos. Y esto, pues, obviamente afecta a las decisiones. Un ejemplo, pues, ellos demostraron que los participantes tienden a juzgar más frecuentemente las palabras que comienzan con K en lugar de aquellas que tienen la K en la tercera posición. Aunque estas últimas son las más comunes realmente, pero esto se debe a la facilidad con la que recordamos las palabras que comienzan por esa letra, ¿vale? Dicho esto, aquí os pongo lo de la letrita K, ¿vale? Para que le echéis un ojillo. Bien. Digamos que también tendríamos el impacto de la familiaridad y las creencias previas. En cuanto a la familiaridad, pues cuanto más familiar va a ser un dato, un concepto, más fácilmente se va a recordar y evaluar. Esto puede introducir sesgos, ¿vale? Porque en un experimento los participantes consideraron más comunes los nombres de personas famosas que los de personas anónimas, en este caso, ¿vale? Todo esto es lo que tenéis por aquí. El sesgo de confirmación pues también juega un papel que es fundamental, porque sobre todo en la selección de la información, porque las personas tienden a buscar y aceptar evidencias que ya respaldan las creencias previas que tienen y rechazan aquellas que son desafiantes. Entonces este fenómeno se observa en muchos contextos, como el diagnóstico médico o la inducción, por ejemplo. Bien, Chapman y Chapman estarían también por aquí de manera bastante relevante, porque bueno, la presentación de una hipótesis irrelevante antes de un juicio puede influir a la evaluación posterior de un caso. Entonces, estos dos autores
hicieron un estudio donde una hipótesis presentada previamente afectó a las decisiones subsiguientes, incluso cuando la hipótesis no tenía relevancia, ¿vale? También vemos, por otro lado, volvemos a tener a Kahneman y Tversky, de nuevo, que presentan el problema de los taxis, ¿vale? Este es un claro ejemplo de cómo la información irrelevante puede influir en la toma de decisiones, ¿vale? Se pide a los participantes que determinen la probabilidad de que un taxi involucrado en un accidente pertenezca a una compañía específica. Bien, a pesar de que hay datos que son objetivos, muchos pues optan por confiar en el testimonio de un solo testigo en lugar de todas las estadísticas. Entonces esto demuestra que la percepción subjetiva influye totalmente en nuestras decisiones, en la mayoría de los casos, ¿vale? Aquí os he puesto lo de los taxis también, con algunos datos. Bien, el conocimiento previo y las creencias personales afectan al razonamiento. Porque en el sesgo de confirmación es la... os pongo por aquí, un poquito, aquí. En el sesgo de confirmación es la tendencia a favorecer la evidencia que respalda las creencias existentes. Entonces este sesgo pues, se observa especialmente en áreas como la medicina, donde los médicos pueden ignorar pruebas que desafían sus diagnósticos previos. Y en cuanto a las creencias previas, pues aunque similar, actúa de manera opuesta al sesgo de confirmación, porque los individuos tienden a evaluar la evidencia de manera que favorezca conclusiones que estén alineadas con sus creencias que ya existen, sus creencias preexistentes. Bueno, el efecto del contenido del problema, ¿vale? También influye en el razonamiento y puede clasificarse en 3 tipos, ¿vale? Que los tenemos por aquí: abstracto, arbitrario y familiar. El abstracto es abstracto con el conocido pero arbitrario, perdón. El abstracto, pues, son problemas que carecen de contexto específico. Igual que el conocido pero arbitrario, son problemas que, aunque son familiares, pues no tienen una conexión clara con nuestras experiencias. Y por otro lado, el familiar, pues son problemas que se relacionan directamente con nuestras experiencias previas. Es importante decir que la familiaridad con el contenido puede facilitar el razonamiento, pero también puede, lo que nosotros llamamos, sesgar el rendimiento. Entonces, cuando las conclusiones desafían nuestras creencias, las personas tienden a aceptar argumentos incorrectos que las apoyan y rechazar a los válidos que las contradicen. Bien, dicho esto, me gustaría... un momentito. Bien, bueno, vamos a ver este ejemplo para que... a ver, un momentito, que estoy viendo a ver qué es mejor poneros ahora mismo. Bueno, sí, vamos a verlo así. Vamos a ver, en este ejemplo, pues vemos, tendríamos, por un lado, todos los A son B. Todos los C son B. Conclusión o consecuencia. Todos los C son A. ¿De acuerdo? Esto se vería rechazado si se denotara el siguiente contenido. Pues, por ejemplo, decimos aquí: todos los docentes son humanos. Todos los mecánicos son humanos.
Y de repente decimos, conclusión, consecuencia. Todos los mecánicos son docentes. Pues obviamente estoy ante una falacia. Bien. Aquí os pongo, pues, digamos que en los capítulos sobre el razonamiento inductivo, pues explora el contenido y el contexto. Y estos lo que hacen es que afectan al razonamiento. ¿Vale? Entonces, un argumento que es inductivo se evalúa en función de la evidencia empírica, que conectan las premisas con sus conclusiones. Pero las personas aceptamos generalizaciones basadas en muestras que son pequeñas y esto nos puede llevar a sesgos, ¿vale? Entonces, hay algunos ejemplos como el de los hospitales, que os lo he puesto por aquí. Dejadme un momento. Bien, digamos, en este caso, ¿vale? El problema de los hospitales, que lo tenéis por aquí. Se ignora el tamaño de la muestra, ¿vale?, al juzgar probabilidades de mortalidad en los hospitales de diferentes tamaños. Entonces esto lo subraya como los sesgos que pueden influir en el razonamiento inductivo, ¿vale? Porque digamos que el modelo de escrutinio selectivo y la evaluación de perdón, de conclusiones, pues según el modelo de escrutinio selectivo de Evans, que lo tenéis por aquí, cuando un sujeto considera una conclusión plausible, tiende a aceptarla directamente, sin cuestionar lo que es la validez del argumento. Y sobre todo, especialmente si esta conclusión está alineada con sus creencias, ¿vale? Bien, visto esto, pues en resumen, los errores en el razonamiento humano no solo surgen de las limitaciones estructurales del sistema de procesamiento de la información, sino que también surgen de todo lo demás, como es el contenido, las creencias previas, los sesgos cognitivos, etc. Dicho esto, a ver, en los próximos capítulos pues vamos a explorar el concepto de racionalidad y sobre todo las diversas teorías que intentan explicar cómo los humanos se manejan, cómo manejan esa información y cómo toman decisiones a pesar de estas limitaciones y sesgos. ¿Vale? Esto ya lo dejaremos para el siguiente vídeo. Ese punto 4, el siguiente vídeo yo creo que será bastante cortito, donde acabaremos ya el tema. Esto no quiere decir que haya temas que se estructuren en más vídeos o menos. Cada tema es diferente y según la dificultad o la amplitud de los puntos iremos haciendo más vídeos o menos. Bien, nos vemos en el punto 4. Muchas gracias.